Un hombre rico enfrentaba la culpa al ver a su hijo en coma en el hospital. Se arrepentía de no haber estado tan presente como debería. De repente, un loro entra en la habitación y dice cosas sorprendentes. El hombre rico comienza a llorar incrédulo. Antes de escuchar esta emocionante historia, no olvides suscribirte al canal. Antes de escuchar esta conmovedora historia, no olvides suscribirte al canal. Ernesto Ramírez era el tipo de hombre que inspiraba envidia y admiración en igual medida. A sus 45 años, había conquistado todo lo que la mayoría de las personas solo soñaba. Una fortuna considerable, una empresa de tecnología en rápida expansión y una reputación como uno de los empresarios más exitosos del país. Su rostro frecuentemente aparecía en las portadas de las revistas de negocios, siempre con esa sonrisa confiada que parecía decir, tengo el control de todo. Aquella mañana de lunes, Ernesto despertó en su lujoso ático con vista al mar de Acapulco. El sol apenas había salido, pero él ya estaba de pie, listo para otro día de conquistas. Mientras se afeitaba, observaba su reflejo en el espejo, cabello canoso bien recortado, ojos verdes penetrantes y una postura que exudaba autoridad. Era la imagen de un hombre en la cima del mundo. «Buenos días, señor», saludó Carmen, el ama de llaves, al entrar en la habitación con una bandeja de desayuno. «Tiene una videoconferencia con los inversionistas a las 8:00 am». Ernesto asintió, apenas prestando atención. Su mente ya estaba enfocada en las estrategias que presentaría, en los números que defendería. El café quedó intacto en la bandeja mientras se ponía su traje Armani hecho a medida. Antes de salir, Ernesto se detuvo brevemente en la habitación contigua. A través de la puerta entreabierta, vio a su esposa, Sofía, arrullando al pequeño Diego, de apenas 8 meses. Por un momento, algo se removió en su pecho. Una punzada de... ¿qué? ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Alejó el sentimiento rápidamente. No había tiempo para distracciones emocionales. «Me voy», anunció secamente. Sofía levantó la mirada, una mezcla de decepción y resignación en sus ojos. «Ernesto, prometiste que hoy pasarías la tarde con nosotros. ¿Recuerdas? Es el día de llevar a Diego a vacunar». Él vaciló por un segundo. «Surgió una reunión importante. No puedo faltar. Puedes encargarte de esto, ¿verdad?». Sin esperar respuesta, Ernesto salió. El sonido de sus pasos firmes resonando por el pasillo. En el elevador, revisó sus mensajes. Decenas de correos electrónicos sin leer, llamadas perdidas, recordatorios de compromisos. Su mundo, su verdadero mundo. En el estacionamiento, el chofer ya lo esperaba junto al Porsche negro reluciente. Ernesto entró en el vehículo, inmediatamente abriendo su laptop. «A la oficina, Antonio, e intenta evitar el tráfico. Tengo una videoconferencia en 40 minutos». Mientras el coche serpenteaba por las calles de Acapulco, Ernesto apenas notaba la ciudad despertando a su alrededor. Su mente estaba enfocada en gráficos, proyecciones y estrategias de mercado. Era en esto en lo que era bueno. Era esto lo que lo definía. En la oficina la rutina se desarrolló como siempre. Reuniones, llamadas telefónicas, decisiones que movían millones. Ernesto estaba en su elemento, dirigiendo a su equipo con la precisión de un director de orquesta. Cada problema que surgía lo resolvía con eficiencia implacable. Nada escapaba a su control. Fue a media tarde, durante una reunión particularmente tensa con la junta directiva, que ocurrió lo inesperado. Su secretaria Alejandra entró en la sala con el rostro pálido. «Señor Ramírez», dijo, con la voz temblando ligeramente, «hay una llamada urgente para usted. Es del hospital». Ernesto sintió un escalofrío en la espalda. ¿Hospital? Su mente inmediatamente pensó en Sofía y Diego. No podía ser. Él tenía el control de todo, ¿verdad? Con las manos ligeramente temblorosas, tomó el teléfono. Ernesto Ramírez al habla. La voz del otro lado era grave, profesional. «Señor Ramírez, soy el doctor Mendoza del Hospital Ángeles. Ha habido un accidente». Las palabras siguientes parecían venir de muy lejos. «Accidente automovilístico. Sofía herida, pero estable. Diego, en estado crítico. Coma.
El mundo de Ernesto, tan cuidadosamente construido y controlado, comenzó a desmoronarse. En el coche, camino al hospital, Ernesto se dio cuenta de que estaba rezando. Él, que siempre confió solo en sí mismo y en su propio poder, ahora imploraba a fuerzas que no podía ver ni controlar. El hospital era un laberinto de pasillos blancos y estériles. Ernesto los recorría como un autómata, guiado por enfermeras y letreros. Finalmente, llegó a la UCI neonatal. A través del cristal vio a su hijo, Diego, tan pequeño y frágil, conectado a tubos y máquinas. El niño que apenas conocía, para quien nunca tenía tiempo, ahora luchaba por su vida. Sofía estaba allí, sentada junto a la cuna, con el brazo vendado y el rostro marcado por lágrimas y rasguños. Cuando vio a Ernesto, sus ojos se llenaron de una mezcla de alivio y acusación. ¿Dónde estaba?, preguntó con la voz entrecortada. Ernesto no tenía respuesta. Por primera vez en su vida, no sabía qué decir o hacer. Su dinero, su poder, su influencia, nada de eso importaba ahora. Era solo un padre desesperado, enfrentando el abismo de sus propias fallas. Mientras observaba a su hijo luchar por su vida, Ernesto Ramírez, el hombre que creía tener todo bajo control, se dio cuenta de que había perdido el control de lo único que realmente importaba. En la sala de espera, Ernesto se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos. El olor a antiséptico, los pitidos de las máquinas, los susurros tensos de los médicos, todo parecía surrealista. Como él, Ernesto Ramírez, el hombre que construyó un imperio de la nada, podía sentirse tan impotente. Fue entonces cuando notó, por primera vez, la jaula en la esquina de la sala. Dentro de ella, un loro de plumaje vibrante observaba la escena con ojos curiosos. Ernesto vagamente recordó a Sofía mencionando algo sobre terapia con animales para pacientes. El loro inclinó la cabeza, sus ojos negros fijos en Ernesto. Y entonces, para su sorpresa, el pájaro habló. «Lo perderás todo». Ernesto parpadeó, aturdido. Seguramente lo había imaginado, pero antes de que pudiera procesarlo, el loro repitió, «Él está volviendo». Las palabras enigmáticas resonaron en la mente de Ernesto, mezclándose con el caos de emociones que luchaba por contener. ¿Qué significaba esto? ¿Quién estaba volviendo? ¿Y qué más podría perder además de lo que ya sentía haber perdido en ese fatídico día? Mientras la noche caía sobre el hospital, Ernesto permanecía vigilante, dividido entre la UCI, donde su hijo luchaba por su vida, y la sala de espera donde las palabras del loro continuaban atormentándolo. Una cosa era cierta: nada volvería a ser como antes. Las horas se arrastraban en el Hospital Ángeles, cada minuto pesando como una eternidad sobre los hombros de Ernesto Ramírez. El empresario, antes inquebrantable, ahora se veía reducido a un observador impotente, sus ojos fijos en la pequeña figura de Diego, conectada a una miríada de tubos y monitores en la UCI neonatal. Sofía se había quedado dormida en un sillón incómodo junto a la cuna, su rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Ernesto no podía dormir. Su mundo, antes tan ordenado y predecible, ahora giraba en un torbellino de incertidumbres y miedos. Las palabras del loro resonaban incesantemente en su mente. «Lo perderás todo» y «Él está volviendo». Ernesto intentaba apartar esos pensamientos, convenciéndose de que era solo el estrés jugándole una mala pasada. Pero algo dentro de él sabía que había más en aquellas palabras de lo que podía explicar. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las persianas del hospital, Ernesto decidió que necesitaba aire fresco. Salió silenciosamente de la UCI, prometiéndose a sí mismo que volvería en pocos minutos. En el jardín del hospital, Ernesto respiró profundamente, sintiendo el aire de la mañana llenar sus pulmones. Fue entonces cuando notó a un señor anciano sentado en un banco cercano, alimentando palomas con pedazos de pan. Algo en la serenidad del hombre atrajo a Ernesto. «Buenos días», saludó el anciano con una sonrisa gentil. «Parece que usted carga el peso del mundo sobre sus hombros». Ernesto dudó por un momento, pero algo en la expresión del hombre lo hizo sentarse a su lado. «Mi hijo», comenzó, sorprendido por su propia voluntad de desahogarse con un extraño. «Está en la UCI. Yo
No sé qué hacer. El anciano asintió comprensivamente. Sabe, joven, a veces la vida nos pone de rodillas para enseñarnos a mirar hacia arriba. ¿Qué quiere decir?, preguntó Ernesto intrigado. Cuando perdemos el control es cuando realmente empezamos a vivir, respondió el hombre, arrojando más migajas a las palomas. Es en ese momento cuando descubrimos lo que realmente importa. Las palabras del anciano golpearon a Ernesto como un rayo. Él siempre había vivido para el control, para el poder. Pero ahora, ante la fragilidad de su hijo, todo eso parecía tan insignificante. ¿Cómo puedo ayudarlo?, preguntó Ernesto, más para sí mismo que para el anciano. ¿Cómo puedo ser el padre que él necesita? El hombre sonrió suavemente. Comience estando presente, verdaderamente presente. El resto vendrá naturalmente. Cuando Ernesto volvió a la UCI, algo había cambiado dentro de él. Miró a Diego con nuevos ojos, no como un problema a resolver, sino como una pequeña vida preciosa que necesitaba su amor y presencia. Sofía despertó, encontrando a Ernesto sosteniendo la mano de Diego a través de la abertura de la cuna. Sus ojos se encontraron, y por primera vez en años ella vio vulnerabilidad en la mirada de su esposo. «Lo siento mucho», susurró Ernesto, su voz entrecortada. «Por todo. Por no estar aquí, por...» Sofía puso su mano sobre la de él, interrumpiéndolo gentilmente. «Estás aquí ahora. Eso es lo que importa». En ese momento, el doctor Mendoza entró en la UCI, su rostro serio pero no desprovisto de esperanza. «Señor y señora Ramírez, tenemos los resultados de los últimos exámenes». Ernesto y Sofía se levantaron, sus corazones acelerados. El médico continuó. «El cuadro de Diego sigue siendo grave, pero estable. Notamos algunas pequeñas respuestas a los estímulos, lo cual es una buena señal. Sin embargo, aún no podemos predecir cuándo o si saldrá del coma». Las palabras del médico eran como puñaladas en el pecho de Ernesto. La impotencia que sentía era abrumadora. Todo su dinero, todo su poder, y no podía hacer nada para garantizar la recuperación de su hijo. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Sofía, su voz temblorosa. «Continúen hablándole, tocándolo cuando sea posible», respondió el doctor Mendoza. «Los estudios muestran que los pacientes en coma pueden responder a la presencia y la voz de sus seres queridos. Además, cuídense ustedes mismos. Diego necesitará padres fuertes cuando despierte». Cuando el médico salió, Ernesto se vio confrontado con una realidad que nunca había considerado antes. Su hijo lo necesitaba, no su dinero o influencia, sino a él, su presencia, su amor, su voz. Esa tarde, mientras Sofía descansaba en casa por insistencia de Ernesto, él se sentó junto a la cuna de Diego y por primera vez realmente miró a su hijo. Notó la curva delicada de sus cejas, tan parecidas a las de Sofía, los deditos diminutos que se movían ocasionalmente, el pecho que subía y bajaba con cada respiración preciosa. «Hola, hijo», comenzó Ernesto, su voz ronca e insegura. «Es papá. Yo sé que no he estado muy presente, pero eso va a cambiar, lo prometo. Necesitas luchar, ¿de acuerdo? Luchar para volver con nosotros. Tengo tanto que enseñarte, tanto que aprender de ti». Las lágrimas que Ernesto había reprimido por tanto tiempo finalmente comenzaron a caer. Continuó hablando, las palabras fluyendo como un río represado que finalmente encuentra una abertura. «¿Recuerdas aquella vez que me sonreíste? Fue cuando tenías apenas 2 meses. Yo estaba saliendo para un viaje de negocios y tú abriste esa sonrisa sin dientes. Casi cancelo el viaje ahí mismo. Debería haberlo cancelado. Pero te prometo, Diego, que cuando despiertes, estaré aquí. Voy a ser el padre que te mereces». Mientras hablaba, Ernesto sintió que algo cambiaba en el ambiente. Tal vez fuera solo su imaginación, pero parecía que Diego lo estaba escuchando, respondiendo de alguna forma imperceptible para los monitores, pero clara para el corazón de un padre. Fue entonces cuando sucedió. Un movimiento tan pequeño que podría haber pasado desapercibido si Ernesto no hubiera estado tan atento. El dedo meñique de Diego se movió, apenas 1 milímetro, pero lo suficiente para hacer que el corazón de Ernesto saltara. «¡Enfermera!», gritó sin quitar los ojos de su hijo.
¡Venga rápido! El equipo médico corrió hacia la cama, verificando los signos vitales y realizando pruebas rápidas. Ernesto observaba, su corazón acelerado, dividido entre la esperanza y el miedo. El doctor Mendoza, llamado con urgencia, examinó a Diego cuidadosamente. Después de lo que pareció una eternidad, se volvió hacia Ernesto con una pequeña sonrisa. «Señor Ramírez, parece que su hijo está respondiendo a los estímulos. Es un pequeño progreso, pero significativo. Continúen hablándole, manteniendo ese contacto. Cada pequeña respuesta es una victoria». Ernesto asintió, incapaz de hablar. Cuando los médicos salieron, volvió a sentarse junto a su hijo, sosteniendo su manita con delicadeza. «Gracias, hijo», susurró. «Gracias por luchar. Estoy aquí y no me voy a ninguna parte». Aquella noche, mientras el hospital se aquietaba, Ernesto reflexionaba sobre los cambios que habían ocurrido en su vida en apenas 48 horas. El hombre que entró en aquel hospital no era el mismo que ahora velaba el sueño de su hijo. Algo había despertado dentro de él, una conciencia dormida desde hacía mucho tiempo, un sentido de propósito que iba más allá de los logros materiales. Las palabras del loro volvieron a su mente. Él está volviendo. Sería posible que se refirieran no solo a Diego, sino también a una parte de Ernesto que se había perdido a lo largo de los años. Mientras la noche avanzaba, Ernesto hizo una promesa silenciosa a sí mismo y a su hijo. Independientemente de lo que sucediera, sería un hombre diferente, un padre diferente. El camino sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, Ernesto Ramírez sintió que estaba en el camino correcto. Fuera de la UCI, el loro en su jaula observaba la escena en silencio, sus ojos brillantes reflejando la suave luz de los monitores. Y por un momento, pareció que hasta él asentía en aprobación a la transformación que estaba presenciando. Los días en el Hospital Ángeles se transformaron en semanas. Ernesto Ramírez, el hombre que antes medía el tiempo en trimestres fiscales y metas anuales, ahora contaba los minutos entre cada pequeño movimiento de Diego, cada fluctuación en los monitores que pudiera indicar una mejoría. La oficina de Ramírez Tech, antes el centro del universo de Ernesto, ahora parecía un lugar distante, casi irrelevante. Había delegado la mayor parte de sus responsabilidades a su equipo de confianza, una decisión que habría sido impensable apenas un mes atrás. Ahora, su enfoque estaba completamente en su familia y en la recuperación de Diego. En una tarde particularmente calurosa del verano acapulqueño, Ernesto estaba sentado junto a la cuna de Diego, leyendo en voz alta El Principito, un libro que Sofía había insistido que era perfecto para estimular al niño. «Lo esencial es invisible a los ojos», leyó Ernesto, su voz suave haciendo eco en la quietud de la UCI. «¿Sabes, hijo? Creo que estoy empezando a entender lo que eso significa». En ese momento, Sofía entró en la habitación, cargando 2 tazas de café. Sonrió al ver la escena, algo que se estaba volviendo más frecuente en los últimos días. «¿Cómo está?», preguntó, entregándole una taza a Ernesto. «El doctor Mendoza dijo que los signos vitales están más fuertes hoy», respondió Ernesto, aceptando el café con gratitud. «Y juro que vi sus ojos moverse bajo los párpados mientras le leía». Sofía asintió, sentándose del otro lado de la cuna. «Volverá con nosotros, Ernesto. Nuestro niño es fuerte». Ernesto miró a su esposa, notando las ojeras bajo sus ojos, el cansancio en su rostro. Aún así, irradiaba una fuerza que él nunca había apreciado realmente antes. «Sofía», comenzó, vacilante, «yo lo siento mucho. Por todo. Por los años de ausencia, por no haber sido el esposo y el padre que ustedes merecían». Sofía lo miró, sorprendida por la repentina demostración de vulnerabilidad. «Ernesto, yo...». «No, por favor, déjame terminar», la interrumpió gentilmente. «Pasé tanto tiempo persiguiendo el éxito, el dinero, el poder. Creí que estaba construyendo algo importante, pero ahora veo que solo estaba destruyendo lo que realmente importaba». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Sofía. Ernesto continuó: «No puedo cambiar el pasado, pero te prometo a ti y a Diego que seré diferente de ahora en adelante. Si aún quieres intentarlo».
Si no es demasiado tarde para nosotros. Sofía permaneció en silencio por un momento, procesando las palabras de su marido. Finalmente, extendió la mano sobre la cuna de Diego, entrelazando sus dedos con los de Ernesto. «Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto», dijo, su voz cargada de emoción. «Me alegra que finalmente lo hayas entendido». En ese momento, un suave sonido interrumpió la conversación. Los ojos de Ernesto y Sofía se volvieron instantáneamente hacia Diego. El bebé había hecho un pequeño gemido, casi imperceptible, pero definitivamente real. «Diego», llamó Sofía inclinándose sobre la cuna. «Hijo, ¿nos estás escuchando?» Ernesto presionó el botón de llamada de la enfermera, su corazón acelerado. En segundos, el equipo médico invadió la habitación, liderado por el doctor Mendoza. Después de unos minutos tensos de exámenes y verificaciones, el médico se volvió hacia la pareja ansiosa con una sonrisa cautelosa. «Señores Ramírez, parece que Diego está mostrando señales de salir del coma. Sus reflejos están más responsivos y hay un aumento en la actividad cerebral. No quiero crear falsas esperanzas, pero esto es definitivamente un desarrollo positivo». Ernesto y Sofía se abrazaron, lágrimas de alivio y esperanza corriendo por sus rostros. Era un pequeño paso, pero significaba el mundo para ellos. En las semanas que siguieron, la vida de Ernesto pasó por una transformación profunda. Reorganizó completamente su rutina, pasando la mayor parte de su tiempo en el hospital con Diego y Sofía. Cuando necesitaba lidiar con asuntos de la empresa, lo hacía desde el propio hospital, muchas veces con la laptop equilibrada en su regazo, mientras sostenía la mano de su hijo. Un día, mientras caminaba por el pasillo hacia la máquina de café, Ernesto escuchó una voz familiar proveniente de la sala de espera. Era el loro, repitiendo su frase enigmática: «Él está volviendo». Intrigado, Ernesto entró en la sala. El pájaro lo miró con sus ojos brillantes, inclinando la cabeza hacia un lado. «¿Quién está volviendo?», preguntó Ernesto en voz baja, sintiéndose un poco tonto por hablar con un pájaro. Para su sorpresa, el loro respondió: «El amor. El amor está volviendo». Ernesto se quedó paralizado, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Sería posible que esas palabras tuvieran algún significado más profundo? ¿O era solo su mente cansada creando conexiones donde no existían? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos apresurados en el pasillo. Era una enfermera, corriendo hacia la habitación de Diego. Con el corazón en la garganta, Ernesto corrió de vuelta, temiendo lo peor. Pero al entrar en la habitación, fue recibido por una visión que jamás olvidaría. Diego tenía los ojos abiertos, parpadeando lentamente, su mirada enfocada en Sofía, que lloraba de alegría. El doctor Mendoza estaba al lado de la cuna, una amplia sonrisa en su rostro normalmente serio. «Ha despertado», anunció el médico, su voz rebosante de satisfacción. «Y está respondiendo bien a los estímulos. Necesitaremos hacer más exámenes, pero esto es extremadamente prometedor». Ernesto se acercó a la cuna, apenas pudiendo creer lo que veía. Diego giró la cabeza ligeramente en su dirección, sus ojitos curiosos fijándose en su padre. «Hola, campeón», susurró Ernesto, su voz temblando de emoción. «Bienvenido de vuelta». En ese momento, algo cambió definitivamente dentro de Ernesto Ramírez. Las últimas barreras que había construido a lo largo de los años se derrumbaron completamente. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero por primera vez en su vida adulta, no le importaba mostrar vulnerabilidad. Sofía se unió a él, y los tres, padre, madre e hijo, compartieron un abrazo silencioso, lleno de promesas no dichas y esperanzas renovadas. En los días que siguieron, mientras Diego continuaba mejorando gradualmente, Ernesto reflexionaba sobre el viaje que lo había traído hasta allí. Las palabras del loro resonaban en su mente. El amor está volviendo. Y se dio cuenta de que no era solo Diego quien estaba regresando a la vida, era él mismo. El hombre que una vez definió el éxito en términos de ganancias y adquisiciones, ahora veía el verdadero valor en las pequeñas cosas. La primera sonrisa post-coma de Diego, el apretón de mano agradecido de Sofía, la mirada de aprobación del doctor Mendoza al ver la dedicación de la familia. Una tarde,
Mientras Diego dormía pacíficamente, ahora fuera de la UCI y en una habitación regular, Ernesto tomó su teléfono e hizo una llamada que hacía mucho tiempo estaba pendiente. Alejandra, soy Ernesto. Necesito que canceles todas mis reuniones para el próximo mes y agenda una reunión con el consejo. Tengo algunos cambios importantes que discutir. Colgando el teléfono, Ernesto miró a Sofía, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Qué estás planeando?, preguntó ella. Ernesto sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos de una manera que Sofía no veía en años. Estoy reordenando mis prioridades, respondió. Ramírez Tech continuará, pero no a costa de mi familia. Estoy pensando en reducir mi papel, tal vez trabajar más desde casa. Sofía lo interrumpió con un beso suave. ¿Quién eres tú? ¿Y qué hiciste con mi marido?, bromeó, pero sus ojos brillaban de felicidad. Ernesto rió suavemente, cuidadoso de no despertar a Diego. Digamos que finalmente entendí lo que es realmente importante en la vida. Mientras el sol se ponía sobre Acapulco, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Ernesto Ramírez sintió una paz que nunca había experimentado antes. El camino por delante aún era largo e incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba ansioso por ver lo que el futuro le deparaba. Afuera de la ventana, un loro voló por el cielo, su plumaje colorido brillando contra el crepúsculo, y por un momento, Ernesto podría jurar que oyó una voz distante decir: «El amor ha vuelto». El regreso a casa fue un momento de alegría mezclada con aprensión para la familia Ramírez. Después de casi 2 meses en el hospital, Diego finalmente recibió el alta, aún frágil, pero recuperándose de forma prometedora. Ernesto y Sofía entraron en el apartamento con el bebé en brazos, mirando a su alrededor como si vieran el lugar por primera vez. «Bienvenido a casa, mi amor», susurró Sofía, besando suavemente la frente de Diego. Ernesto dejó las maletas en el suelo y respiró profundamente. El apartamento, antes un mero punto de parada en su agitada vida profesional, ahora parecía vibrante y lleno de posibilidades. Notó detalles que nunca antes había percibido: las fotos familiares en la pared, los juguetes de Diego esparcidos por la sala, el aroma suave del perfume de Sofía en el aire. «Voy a preparar la habitación de Diego», dijo Ernesto, cogiendo una de las maletas. «¿Necesitas algo?». Sofía miró a su marido con una mezcla de sorpresa y gratitud. «No, gracias. Solo voy a sentarme un rato con él aquí en la sala». Mientras arreglaba la habitación del bebé, Ernesto reflexionaba sobre los cambios que habían ocurrido en su vida en las últimas semanas. La reunión con el consejo de Ramírez Tech había sido tensa pero productiva. Había anunciado su intención de reducir su papel en la empresa, delegando más responsabilidades y enfocándose en un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. «Señor Ramírez», recordó que uno de los directores había dicho: «Entiendo su situación personal, pero la empresa necesita su liderazgo. ¿Cómo podemos garantizar que Ramírez Tech seguirá prosperando?». Ernesto había respondido con una convicción que sorprendió incluso a sí mismo: «Ramírez Tech prosperará porque finalmente entendí que el éxito no se mide solo por números en un balance. Vamos a crear una cultura de trabajo que valore tanto el desempeño como el bienestar de los empleados. Creo que esto nos hará aún más fuertes e innovadores». Volviendo al presente, Ernesto terminó de arreglar la cuna y regresó a la sala. La escena que encontró hizo que su corazón se derritiera. Sofía estaba dormida en el sofá, con Diego acurrucado en su pecho, también profundamente dormido. Silenciosamente, Ernesto tomó su celular y sacó una foto. No para publicarla en redes sociales o compartirla con colegas de trabajo, sino para sí mismo, como un recordatorio de lo que realmente importaba. En las semanas que siguieron, Ernesto se sumergió de lleno en su nueva rutina. Se despertaba temprano para alimentar a Diego, permitiendo que Sofía durmiera un poco más. Pasaba las mañanas trabajando desde casa, participando en videoconferencias y respondiendo correos electrónicos. Por la tarde, se dedicaba completamente a la familia, llevando a Diego a pasear por el parque o simplemente jugando con él en la alfombra de la sala. Una tarde, mientras jugaba al cucú con Diego, Ernesto escuchó el timbre sonar. Al abrir la puerta,
Se sorprendió al ver a Alejandra, su secretaria, parada allí con una expresión preocupada. «Señor Ramírez, disculpe que lo moleste en casa, pero tenemos una situación urgente en la oficina. El proyecto Omega está teniendo problemas y los inversionistas están exigiendo su presencia para una reunión de emergencia». Ernesto sintió el familiar apretón en el pecho, el instinto de correr a la oficina y resolverlo todo, pero entonces oyó la risa de Diego proveniente de la sala y algo hizo clic dentro de él. «Alejandra», dijo calmadamente, «agradezco que hayas venido hasta aquí, pero no puedo ir a la oficina ahora. Por favor, reprograma la reunión para mañana por la mañana. Estaré allí a las 9 en punto». La secretaria pareció conmocionada. «Pero señor, los inversionistas pueden esperar hasta mañana», interrumpió Ernesto gentilmente. «Mi hijo no puede. Confío en ti y en el equipo para manejar cualquier emergencia inmediata. Nos vemos por la mañana». Cerrando la puerta, Ernesto volvió a la sala, donde Diego lo esperaba con los bracitos extendidos. Tomando a su hijo en brazos, sintió una ola de paz y certeza que nunca había experimentado antes en su carrera. «¿Acabas de rechazar una reunión de emergencia?», preguntó Sofía, que había presenciado la escena desde la cocina. Ernesto asintió, sonriendo. Algunas emergencias son más importantes que otras. Esa noche, después de acostar a Diego, Ernesto y Sofía se sentaron en el balcón, disfrutando de la vista nocturna de Acapulco. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de entendimiento mutuo. «¿Sabes?», comenzó Sofía, rompiendo el silencio, «cuando dijiste que ibas a cambiar, confieso que tuve mis dudas. Pensé que sería temporal, que pronto volverías a ser el adicto al trabajo de siempre». Ernesto tomó su mano, acariciándola suavemente. «Yo también tuve mis dudas, pero cada día que pasa tengo más certeza de que estoy en el camino correcto. No es fácil, a veces extraño la adrenalina de la oficina, pero, lo animó Sofía. «Pero nada se compara con oír la risa de Diego, con verte sonreír, con sentir que realmente estoy presente en la vida de ustedes». Sofía se inclinó y lo besó suavemente. «Estoy orgullosa de ti, Ernesto, y feliz por nosotros». A la mañana siguiente, Ernesto se preparaba para ir a la oficina por primera vez en semanas. Mientras ajustaba su corbata frente al espejo, notó algo diferente en su reflejo. Sus ojos parecían más claros, su rostro más relajado. Era como si el peso del mundo hubiera sido removido de sus hombros. Antes de salir, fue a la habitación de Diego. El bebé aún dormía pacíficamente. Ernesto se inclinó sobre la cuna, besando suavemente la frente de su hijo. «Papá va a trabajar ahora, campeón», susurró. «Pero prometo que volveré pronto. Tenemos mucho que explorar juntos». En el camino a la oficina, Ernesto reflexionó sobre los desafíos que lo aguardaban. Sabía que no todos entenderían o aprobarían sus nuevas prioridades. Habría resistencia, dudas, tal vez incluso intentos de socavar su autoridad. Pero por primera vez en su carrera, se sentía verdaderamente preparado para enfrentar cualquier obstáculo. Al entrar en el imponente edificio de Ramírez Tech, Ernesto fue recibido con miradas curiosas y susurros de los empleados. Muchos no lo veían desde hacía semanas, y los rumores sobre sus cambios de actitud se habían esparcido rápidamente. En la sala de juntas, los inversionistas y directores ya lo esperaban, algunos con expresiones de preocupación, otros de escepticismo. Ernesto respiró profundo, ajustó su corbata una última vez y abrió la puerta. «Buenos días a todos», dijo con una confianza tranquila. «Antes de comenzar a discutir el proyecto Omega, me gustaría compartir algunas ideas sobre el futuro de Ramírez Tech. Creo que ha llegado el momento de no solo innovar en tecnología, sino también en la forma en que trabajamos y vivimos». Mientras comenzaba su presentación, Ernesto sintió una energía diferente fluyendo a través de él. No era la antigua urgencia frenética de cerrar negocios a cualquier costo, sino una determinación serena de construir algo verdaderamente significativo, tanto para la empresa como para las personas que formaban parte de ella. Al otro lado de la ciudad, en el apartamento de los Ramírez, Sofía jugaba con Diego en la sala. El bebé rió fuerte, un sonido lleno de alegría e inocencia. Y en ese momento, como si sintiera el cambio en el aire,
Miró la foto familiar en la pared y señaló la imagen de Ernesto. «Papá», balbuceó Diego, diciendo su primera palabra. Sofía, emocionada, tomó a su hijo en brazos y lo abrazó fuerte. «Sí, mi amor, papá, y se va a poner muy feliz cuando sepa esto». El sol brillaba fuerte afuera, prometiendo un nuevo día lleno de posibilidades. Para la familia Ramírez, y para todos aquellos tocados por su viaje, era el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que el éxito se mediría no solo por logros profesionales, sino por la profundidad de las conexiones humanas y la alegría de los momentos compartidos. Los meses siguientes trajeron una serie de desafíos y descubrimientos para Ernesto Ramírez. La implementación de sus nuevas políticas en Ramírez Tech no estuvo exenta de obstáculos. Muchos ejecutivos y accionistas, acostumbrados al ritmo frenético y a la cultura de trabajo implacable que Ernesto había cultivado durante años, se resistían al cambio. En una tarde particularmente tensa, Ernesto se encontró enfrentando a un grupo de inversionistas descontentos en la sala de juntas principal de la empresa. «Señor Ramírez», argumentó uno de ellos, Carlos Velasco, conocido por su enfoque agresivo en los negocios, «estas nuevas políticas de bienestar y equilibrio trabajo-vida están afectando nuestra productividad. Los números del último trimestre son preocupantes». Ernesto respiró hondo, recordando las lecciones que había aprendido en los últimos meses. «Señor Velasco, entiendo su preocupación, pero le pido que mire más allá de los números inmediatos. Estamos invirtiendo en nuestro activo más valioso, nuestra gente». Se levantó y caminó hacia el pizarrón blanco en la sala, comenzando a esbozar un gráfico. «Miren, nuestras tasas de retención de talentos han aumentado un 30% desde la implementación de estas políticas. El nivel de satisfacción de los empleados está en su punto más alto en 5 años. Y nuestros índices de innovación se han disparado». Los inversionistas intercambiaron miradas, algunos aún escépticos, otros comenzando a mostrar interés. «¿Pero y las ganancias?», insistió otro accionista. Ernesto sonrió confiado. «Las ganancias vendrán. De hecho, ya están llegando. Nuestro nuevo proyecto, desarrollado por un equipo que trabaja en horarios flexibles y con amplio apoyo de bienestar, está a punto de lanzarse. Las proyecciones de mercado son extremadamente positivas». Al final de la reunión, aunque no todos estaban totalmente convencidos, Ernesto sintió que había plantado una semilla importante. Ramírez Tech no solo estaba cambiando, estaba evolucionando. Saliendo de la oficina esa noche, Ernesto recibió un mensaje de Sofía. «Diego dio sus primeros pasos hoy. Ven pronto a casa». Con el corazón acelerado de emoción, Ernesto apresuró el paso. En el camino, pasó por un parque donde vio a padres jugando con sus hijos. La escena, que antes apenas habría notado, ahora lo llenaba de una alegría anticipada. Al llegar a casa, fue recibido por un Diego tambaleante, dando pasos inseguros en su dirección con una sonrisa desdentada. Sofía filmaba la escena, lágrimas de felicidad en sus ojos. «Papá», exclamó Diego, cayendo en los brazos abiertos de Ernesto. En ese momento, todo el estrés del día se disipó. Ernesto abrazó a su hijo, sintiendo una ola de amor y gratitud tan intensa que casi lo dejó sin aliento. «¿Viste?», preguntó Sofía emocionada. «Esperó a que llegaras para dar sus primeros pasos de verdad». Ernesto asintió, incapaz de hablar por un momento. Cuando finalmente encontró su voz, estaba cargada de emoción. «Gracias por llamarme. No me lo habría perdido por nada del mundo». Más tarde, después de acostar a Diego, Ernesto y Sofía se sentaron en el balcón, como lo habían hecho tantas noches en los últimos meses. La ciudad brillaba allá abajo, pero el verdadero espectáculo estaba en la conexión entre ellos. «¿Cómo te fue en el trabajo hoy?», preguntó Sofía, sirviendo una copa de vino para cada uno. Ernesto suspiró, tomando un sorbo. «Difícil, pero necesario. Estoy empezando a ver cambios reales, ¿sabes? No solo en los números, sino en la gente. Hoy una empleada me agradeció porque pudo estar presente en el recital de piano de su hija por primera vez en años». Sofía sonrió, apretando la mano de su marido. «Estás haciendo la diferencia, Ernesto. No solo para nuestra familia, sino para muchas otras».
A veces me pregunto si estoy haciendo lo suficiente, confesó Ernesto. Si estoy equilibrando todo correctamente. Nadie es perfecto, respondió Sofía suavemente. Lo importante es que lo estás intentando todos los días, y eso significa mucho. A la mañana siguiente, Ernesto se despertó temprano, como de costumbre, pero en lugar de inmediatamente revisar correos electrónicos o hacer llamadas, fue a la habitación de Diego. El niño aún dormía pacíficamente. Ernesto se quedó allí por un momento, observando a su hijo. Recordó los días en el hospital, la sensación de impotencia y miedo, y ahora, viendo a Diego crecer, fuerte y saludable, sintió una renovada determinación. Volviendo a su habitación, encontró a Sofía despertando. «Buenos días», murmuró somnolienta. «Buenos días, amor», respondió Ernesto, inclinándose para besarla. «Tuve una idea. Algunas cosas son más importantes». Mientras se preparaban para el día improvisado en la playa, Ernesto envió un mensaje a Alejandra, su secretaria. «Por favor, reprograma todos los compromisos de hoy. Me estoy tomando un día para la familia. Estaré disponible solo para emergencias reales». En la playa, viendo a Diego dar sus primeros pasos en la arena, riendo y señalando las olas, Ernesto sintió una paz que nunca antes había experimentado en su vida. Sofía, sonriendo a su lado, parecía igualmente contenta. «¿Sabes?», dijo Ernesto observando a Diego jugar con un pequeño balde de arena, «creo que finalmente entendí lo que es el verdadero éxito». Sofía lo miró, curiosa. «¿Y qué es?». Ernesto sonrió abrazándola. «Es esto. Estar presente, construir recuerdos, hacer la diferencia no solo en el mundo de los negocios, sino en la vida de las personas que amamos». Mientras el sol se ponía sobre el océano, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, la familia Ramírez permaneció en la playa, saboreando cada momento juntos. Ernesto sabía que habría más desafíos por delante, más equilibrios por alcanzar, pero allí, con la arena entre los dedos de los pies y el sonido de la risa de su hijo de fondo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. De vuelta en el apartamento, ya tarde en la noche, con Diego dormido en sus brazos, Ernesto hizo una pausa antes de colocarlo en la cuna. Mirando el rostro sereno de su hijo, susurró una promesa. «Voy a seguir intentando todos los días ser el mejor padre y persona que pueda ser. No por obligación, sino porque descubrí que es esto lo que me hace verdaderamente feliz». Esa noche, mientras la ciudad afuera continuaba su ritmo frenético, el hogar de los Ramírez estaba envuelto en una atmósfera de paz y satisfacción. Ernesto se durmió con una sonrisa en el rostro, ansioso por lo que el nuevo día traería, no solo en términos de negocios, sino en momentos preciosos con su familia. Y en algún lugar, tal vez en un sueño o tal vez en la realidad, el loro que una vez lo había alertado repitió suavemente: «El amor ha vuelto. Y esta vez se quedará». El primer cumpleaños de Diego después de su recuperación fue un hito no solo para la familia Ramírez, sino para todos los que habían seguido su viaje. Ernesto y Sofía decidieron celebrarlo con una fiesta íntima en el jardín de su casa, un espacio que antes rara vez se utilizaba, pero que ahora se había convertido en el corazón de muchos momentos familiares. Mientras ayudaba a Sofía a colgar globos de colores, Ernesto reflexionó sobre el año que había pasado. Tantos cambios, tantos desafíos, pero también tanta alegría. La risa de Diego, resonando por el jardín mientras jugaba con sus nuevos juguetes, era la prueba viviente de que todas las decisiones difíciles habían valido la pena. «¿En qué estás pensando?», preguntó Sofía, notando la mirada distante de su marido. Ernesto sonrió tomando su mano. «En cómo la vida puede cambiar en un año. ¿Recuerdas cómo era yo antes? Siempre corriendo, siempre ausente». Sofía asintió apretando su mano. «Lo recuerdo, pero también recuerdo cómo enfrentaste todo, cómo decidiste cambiar. Eso es lo que importa». La fiesta fue un éxito. Amigos cercanos, familiares e incluso algunos colegas de trabajo de Ernesto asistieron, muchos comentando sobre el cambio notable, no solo en el anfitrión, sino en la atmósfera general de la familia Ramírez. Entre los invitados estaba Carlos Velasco, el inversionista que meses antes
había cuestionado duramente las nuevas políticas de Ernesto en Ramírez Tech. Acercándose a Ernesto, que sostenía a Diego en brazos, Carlos parecía un poco incómodo. «Ernesto», comenzó, «yo quería disculparme». Ernesto arqueó una ceja sorprendido. «¿Por qué, Carlos?» «Por dudar de ti, de los cambios que propusiste en la empresa. Los resultados hablan por sí mismos. No solo han mejorado los números, sino que la cultura de la empresa es inspiradora». Ernesto sonrió, meciendo a Diego, que reía alegremente. «Gracias, Carlos. Eso significa mucho. ¿Sabes? Aprendí que el éxito no se trata solo de ganancias. Se trata de crear un ambiente donde las personas puedan prosperar, tanto en el trabajo como en casa». Carlos asintió mirando a Diego. «¿Puedo cargarlo un momento?» Ernesto dudó por un instante, recordando al Carlos implacable de las salas de juntas, pero viendo la sinceridad en sus ojos, le entregó a Diego cuidadosamente. El momento de Carlos con Diego fue breve, pero significativo. El duro hombre de negocios pareció derretirse al sostener al bebé risueño. Cuando devolvió a Diego a Ernesto, había una nueva luz en sus ojos. «Sabes, Ernesto», dijo Carlos, su voz más suave de lo normal, «tal vez yo también necesite reevaluar algunas cosas en mi vida». Mientras la fiesta continuaba, Ernesto notó algo en la esquina del jardín que lo hizo detenerse. Una jaula dorada, vacía, colgada de un árbol. No recordaba haberla puesto allí. Acercándose, Ernesto vio una pequeña nota atada a la jaula. Con cuidado la abrió y leyó: «A veces necesitamos liberarnos de nuestras propias jaulas para realmente vivir. Felicidades por haber encontrado la llave». No había firma, pero Ernesto sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mirando alrededor, casi podría jurar que vio un destello de plumas coloridas desapareciendo en el cielo. Volviendo a la fiesta, Ernesto se unió a Sofía, que conversaba animadamente con un grupo de amigos. Ella lo miró, notando algo diferente en su expresión. «¿Todo bien?», preguntó en voz baja. Ernesto asintió, sonriendo. «Más que bien, estoy feliz, verdaderamente feliz». A medida que la tarde avanzaba, los invitados comenzaron a despedirse. Ernesto y Sofía, con Diego dormido en brazos, se despidieron de los últimos invitados. Solos nuevamente, la pequeña familia se acurrucó en el sofá de la sala. Diego, agotado por la fiesta, dormía profundamente entre sus padres. «Fue un día perfecto», susurró Sofía acariciando el cabello de su hijo. Ernesto estuvo de acuerdo, pero había algo en sus ojos, una mezcla de satisfacción y determinación. «Sofía», comenzó vacilante, «he estado pensando». Ella lo miró curiosa. «¿Sobre qué?» «Sobre expandir nuestra familia», dijo suavemente. «¿Qué opinas de darle un hermanito o hermanita a Diego?» Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de alegría. «¿Estás seguro? Con todo lo que ha pasado, con los cambios en la empresa». Ernesto la interrumpió gentilmente. «Estoy más seguro de esto que de cualquier decisión de negocios que haya tomado. Este último año me ha mostrado lo que realmente importa, y lo que importa es esto, nuestra familia». Sofía lo besó suavemente, cuidadosa de no despertar a Diego. «Entonces creo que tenemos un nuevo proyecto por delante, señor Ramírez». Ernesto rió suavemente. «Y este será el proyecto más importante de nuestras vidas». Esa noche, después de acostar a Diego, Ernesto se detuvo en el balcón, mirando la ciudad que nunca dormía. Pero ahora, en lugar de ver solo oportunidades de negocios y logros profesionales, veía un mundo de posibilidades para su familia. El teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Alejandra. «Recordatorio, mañana 9 a.m., presentación del nuevo proyecto de responsabilidad social de Ramírez Tech». Ernesto sonrió. El proyecto, su iniciativa más reciente, tenía como objetivo crear guarderías y espacios de apoyo familiar dentro de las empresas asociadas con Ramírez Tech. Era una forma de extender el cambio que había experimentado en su vida personal a un impacto más amplio en la sociedad. Respondiendo al mensaje con un simple «gracias», Ernesto volvió adentro. En la habitación, Sofía ya dormía pacíficamente. Se acostó a su lado, atrayéndola hacia él. Mientras el sueño lo envolvía, Ernesto pensó en todos los cambios de los últimos meses. El viaje no había sido fácil, pero cada desafío, cada momento de duda,
Había valido la pena. El hombre que una vez definió el éxito solo por números en una hoja de cálculo, ahora entendía que la verdadera riqueza estaba en los momentos compartidos, en las vidas tocadas, en el amor dado y recibido. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza para el futuro, Ernesto Ramírez se durmió, ansioso por el nuevo día y todas las aventuras que traería, tanto en el mundo de los negocios como en el refugio de su hogar. Los meses se convirtieron en años y la vida de la familia Ramírez floreció de maneras que Ernesto nunca podría haber imaginado. Diego, ahora con 4 años, era un niño vibrante y curioso, siempre haciendo preguntas sobre el mundo que lo rodeaba. Y a su lado, corriendo por el apartamento con risas contagiosas, estaba Valeria, la hermana menor de 2 años que había llegado para completar la familia. En una soleada mañana de sábado, Ernesto observaba a sus hijos jugando en el parque cercano a casa. Sofía, sentada a su lado en el banco, descansaba su cabeza en su hombro. «¿Quién lo diría, comentó ella con una sonrisa. El gran Ernesto Ramírez, pasando un sábado por la mañana en el parque infantil. Ernesto rió, abrazándola con más fuerza. Y no hay lugar en el mundo donde preferiría estar. Mientras los niños jugaban, Ernesto reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta allí. Ramírez Tech se había transformado en los últimos años, no solo en términos de ganancias, que sorprendentemente habían aumentado, sino en su cultura e impacto social. El proyecto de responsabilidad social, que había comenzado con guarderías en las empresas asociadas, se había expandido. Ahora Ramírez Tech era reconocida como líder en prácticas de equilibrio trabajo-vida y apoyo familiar. Otras empresas del sector empezaban a seguir su ejemplo, creando una ola de cambio en el mundo corporativo mexicano. «¡Papá! ¡Papá!». La voz de Valeria lo sacó de sus pensamientos. La niña corría hacia él, sus rizos oscuros bailando con el viento. «Mira lo que encontré». En sus manitas sostenía una pluma colorida, brillante bajo el sol de la mañana. Ernesto sintió un familiar escalofrío recorrer su espalda. «Es hermosa, mi amor. ¿Dónde la encontraste?». Valeria señaló un árbol cercano. Allí había un pájaro grande y colorido. Ernesto intercambió una mirada significativa con Sofía. Ella sonrió, comprendiendo sin palabras la conexión que esa simple pluma tenía con su viaje. De vuelta en el apartamento, mientras los niños dormían la siesta, Ernesto se encontró en el balcón, la pluma colorida en sus manos. Sofía se unió a él, trayendo 2 tazas de café. «¿Aún piensas en él a veces?», preguntó suavemente. Ernesto asintió. «¿En el loro?». «Sí. Es extraño, pero siento que fue una guía, de alguna manera». Sus palabras lo cambiaron todo. Sofía tomó la pluma, examinándola. «La revista Líderes del Mañana quiere hacer un artículo de portada sobre usted y los cambios en Ramírez Tech. Quieren programar una entrevista y una sesión de fotos para la próxima semana». Ernesto dudó por un momento. En el pasado, habría saltado ante una oportunidad como esta. Ahora sus prioridades eran diferentes. «Alejandra, hagamos lo siguiente. Programa la entrevista para el martes por la tarde, pero con una condición. Quiero que la sesión de fotos sea aquí en casa, con mi familia. Si quieren contar mi historia, que cuenten la historia completa». Colgando el teléfono, se volvió hacia Sofía, que lo miraba con una mezcla de sorpresa y orgullo. «¿Estás seguro?», preguntó ella. «Exponer así nuestra vida familiar». Ernesto sonrió tomando sus manos. «Estoy seguro. Si mi viaje puede inspirar a otras personas a reevaluar sus prioridades, a encontrar un equilibrio, entonces vale la pena compartirlo». El martes, el apartamento de los Ramírez se transformó en un estudio improvisado. Los fotógrafos ajustaban las luces mientras el periodista preparaba sus preguntas. Diego y Valeria, emocionados con todo el movimiento, corrían de un lado a otro, encantando al equipo con su energía. La entrevista fluyó naturalmente. Ernesto habló sobre los desafíos de cambiar una cultura corporativa arraigada, sobre el miedo al fracaso, sobre la alegría de redescubrir lo que realmente importaba en la vida. «Señor Ramírez», preguntó el periodista, «muchos aún ven el éxito como sinónimo de dedicación total al trabajo, a menudo a costa de la vida personal. ¿Qué les diría?».
Ernesto pensó por un momento, mirando a Sofía y a los niños que jugaban al fondo de la sala. Les diría que el verdadero éxito no se mide solo por logros profesionales o cuentas bancarias. Se mide por la profundidad de nuestras conexiones, por el impacto positivo que tenemos en la vida de los demás, por la paz que sentimos al final del día. Hizo una pausa sonriendo al ver a Valeria acercarse con un dibujo que acababa de hacer. Les diría que es posible construir un legado profesional sin sacrificar lo más precioso, el tiempo con aquellos que amamos. Cuando el equipo de la revista finalmente se fue, ya era de noche. Ernesto ayudó a Sofía a acostar a los niños, leyéndoles la historia que se había convertido en un ritual nocturno, un cuento sobre un loro sabio que ayudaba a las personas a encontrar su verdadero camino. Más tarde, solos en el balcón, Ernesto y Sofía contemplaban la ciudad iluminada. «¿Sabes?», dijo Ernesto rompiendo el silencio, «cuando pienso en el futuro ahora, no solo pienso en metas de negocios o expansiones de la empresa. Pienso en ver crecer a Diego y Valeria, en estar ahí para cada momento importante». Sofía sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «Y es por eso que eres un hombre extraordinario, Ernesto Ramírez, porque entendiste que la mayor inversión que podemos hacer es en nuestra familia, en nuestro amor». Esa noche, mientras la ciudad allá afuera continuaba su ritmo frenético, el hogar de los Ramírez era un oasis de paz y satisfacción. Ernesto se durmió con una sonrisa en el rostro, agradecido por cada desafío, cada lección aprendida, cada momento precioso con su familia. Y en sus sueños vio un loro colorido volando libre sobre la ciudad, sus plumas brillando bajo el sol, recordándole que a veces para realmente vivir necesitamos tener el coraje de abrir las puertas de nuestras propias jaulas. 10 años habían pasado desde aquella fatídica noche en el hospital, cuando la vida de Ernesto Ramírez cambió para siempre. Ahora, a los 55 años, Ernesto se encontraba nuevamente en una habitación de hospital, pero las circunstancias no podían ser más diferentes. Diego, ahora un adolescente de 14 años, estaba sentado en una silla cercana, absorto en un libro sobre emprendimiento social. Valeria, con sus 12 años, dibujaba animadamente en un bloc de notas. Y en el centro de todo, Sofía sostenía en sus brazos al miembro más nuevo de la familia Ramírez, Marina, nacida apenas unas horas antes. Ernesto observaba la escena con el corazón rebosante de emoción. Cada rostro en esa sala representaba una parte crucial de su viaje, un recordatorio viviente de las elecciones que había hecho y del camino que había decidido recorrer. «Papá», llamó Diego, levantando la vista del libro. «¿Crees que podríamos implementar algo así en Ramírez Tech Jr.?» Ernesto sonrió, recordando el proyecto que había iniciado hace algunos años, una división de la empresa enfocada en enseñar emprendimiento y responsabilidad social a jóvenes. Diego, desde temprana edad, había mostrado un interés genuino en el negocio familiar, pero siempre con una mirada hacia el impacto social. «Claro que podemos, hijo. ¿Por qué no preparamos una presentación juntos para la próxima reunión del consejo?» Los ojos de Diego brillaron con entusiasmo. Era un reflejo del propio Ernesto, años atrás, pero con una sabiduría y conciencia social que el Ernesto más joven habría tardado años en desarrollar. Valeria, percibiendo la conversación, levantó su dibujo. «Mira, papá, dibujé a nuestra familia». Ernesto tomó el papel, su corazón calentándose al ver la representación colorida de todos ellos, incluyendo a la recién llegada Marina. En la esquina del dibujo, para su sorpresa, había un loro colorido. «Valeria», preguntó suavemente, «¿por qué dibujaste un loro?» La niña se encogió de hombros, sonriendo. «No sé, solo sentí que debía estar ahí». En el pasillo, para su sorpresa, encontró a Carlos Velasco, el antiguo inversionista escéptico que, a lo largo de los años, se había convertido en uno de los mayores partidarios de las iniciativas de responsabilidad social de Ramírez Tech. «Carlos, ¿qué haces aquí?». El hombre mayor sonrió extendiendo su mano. «Vine a felicitar al nuevo papá, por supuesto. Y también... Bueno, tengo una propuesta para ti». Ernesto arqueó una ceja, curioso. «¿Qué tipo de propuesta?». «Me estoy jubilando», explicó Carlos.
y quiero hacer algo significativo con mi tiempo y recursos. Inspirado por lo que has hecho con Ramírez Tech, pensé en crear una fundación enfocada en promover el equilibrio trabajo-vida y el bienestar familiar en las empresas. Me gustaría que fueras mi asesor en este proyecto. Ernesto se quedó momentáneamente sin palabras, emocionado por la magnitud del impacto que sus elecciones habían tenido no solo en su vida, sino en la de tantos otros. Carlos, sería un honor, respondió finalmente. De hecho, estoy seguro de que a Diego le encantaría involucrarse también. Tiene algunas ideas brillantes sobre emprendimiento social. Los dos hombres conversaron por unos minutos, delineando planes y posibilidades. Cuando Carlos se despidió, Ernesto se quedó parado en el pasillo por un momento, reflexionando sobre el camino recorrido. Volviendo a la habitación, fue recibido por la visión de su familia reunida. Sofía lo miró, percibiendo algo en su expresión. «Todo bien, amor». Ernesto asintió acercándose para besar suavemente la frente de Marina. «Más que bien, solo agradecido por todo». Esa noche, después de que Diego y Valeria se durmieran en sofás cama improvisados en la habitación del hospital, Ernesto se encontró solo en el balcón del piso, observando la ciudad. Acapulco brillaba bajo la luz de la luna, una visión que siempre lo había encantado. Cerrando los ojos, se permitió volver en el tiempo. Recordó al ejecutivo implacable que una vez fue, el miedo y la impotencia que sintió aquella primera noche en el hospital con Diego, las palabras enigmáticas del loro, las innumerables decisiones y cambios a lo largo de los años. Un suave batir de alas lo hizo abrir los ojos. Allí, posado en la barandilla del balcón, había un loro de plumaje vibrante, sus ojos brillantes fijos en Ernesto. Por un momento, los dos se miraron en silencio. Entonces, para su sorpresa, el pájaro habló. El amor volvió. Y se quedó. Antes de que Ernesto pudiera reaccionar, el loro abrió sus alas y alzó el vuelo, desapareciendo en la noche de Acapulco. Ernesto se quedó allí, una mezcla de emociones envolviéndolo. No sabía si lo que había visto era real o un producto de su imaginación cansada, pero no importaba. El mensaje era claro y verdadero. Volviendo a la habitación, Ernesto observó a su familia dormida. Sofía, exhausta pero radiante, sostenía a Marina cerca de su pecho. Diego y Valeria, con rostros serenos en el sueño, eran el testimonio vivo de sus elecciones y su amor. Tomando un papel y un bolígrafo, Ernesto comenzó a escribir. No era un informe financiero o un plan de negocios, sino una carta para su yo más joven, para el hombre que había sido hace tanto tiempo atrás. «Querido Ernesto», escribió, «no lo sabes todavía, pero estás a punto de embarcarte en el viaje más importante de tu vida. No será fácil. Habrá momentos de duda, de miedo, de arrepentimiento, pero te prometo que cada paso, cada decisión difícil, cada momento de vulnerabilidad valdrá la pena. Porque al final descubrirás que el verdadero éxito no se mide por logros profesionales o cuentas bancarias. Se mide por el amor que das y recibes, por las vidas que tocas, por la diferencia que haces en el mundo. Así que cuando la vida te dé la oportunidad de elegir entre lo que siempre has conocido y lo desconocido, ten coraje. Elige el amor, elige la familia, elige estar presente. Porque es en esas elecciones donde encontrarás tu verdadera riqueza, tu verdadero propósito. Y recuerda siempre, lo esencial es invisible a los ojos, pero aprenderás a verlo con el corazón. Doblando la carta, Ernesto la guardó en su bolsillo. Sabía que nunca la enviaría, que era imposible cambiar el pasado. Pero escribir esas palabras era su forma de honrar el viaje, de reconocer cada paso que lo había traído hasta aquí. Sentándose junto a Sofía, tomó suavemente la mano de Marina. La pequeña apretó su dedo con una fuerza sorprendente, como si sellara una promesa silenciosa. Y allí, en esa habitación de hospital llena de amor y posibilidades, Ernesto Ramírez supo con absoluta certeza, había encontrado su verdadero tesoro, su verdadero legado. No en los pasillos de una oficina o en las páginas de un balance financiero, sino en las sonrisas de sus hijos, en el amor de su esposa y en la paz que finalmente había encontrado en su corazón. El círculo estaba completo, y el viaje
lejos de terminar, apenas estaba comenzando.